En el momento en el que hay una situación económica de falta de liquidez generalizada, los créditos de las empresas ven deteriorado su valor, aunque sea por el retraso efectivo en el cumplimiento por parte de los deudores o por estimaciones de que ese retraso se va a producir en el futuro, o incluso que va a haber una insolvencia definitiva que va a implicar que nuestro derecho de crédito de nuestra operación comercial no seamos capaces de cobrarlo total o parcialmente. Hay mecanismos fiscales para, al menos esa pérdida por deterioro del valor de la cartera de crédito, de gravarla del impuesto sobre sociedades y mitigar mediante el efecto impositivo el valor de esa pérdida. Asimismo, se suele dar, y todos los días, y además ahora mismo aparece con mayor relevancia, esa cuestión que a cualquiera que se aproxima a la fiscalidad por primera vez, o a cualquier empresario que empieza a realizar sus operaciones, o a cualquier empleado que entra por primera vez en un departamento de administración, le extraña sobremanera. Esa mecánica recaudatoria del IVA que implica que cuando una empresa realiza una prestación de servicio o realiza una venta, tiene que ingresar el IVA de su bolsillo, tiene que hacer ese esfuerzo financiero para ingresarlo en Hacienda, con independencia de que lo haya cobrado o no del deudor. Claro, en el momento en que el deudor no solo paga tarde, sino que es que a lo mejor ni paga, tendremos que preocuparnos por si tenemos algún mecanismo previsto legalmente para recuperar ese IVA que ha salido de nuestro bolsillo y que se encuentra en las arcas de la hacienda pública. Asimismo, creo sumamente interesante que siquiera con un vistazo rápido, porque no tenemos más remedio, analicemos las consecuencias fiscales de operaciones que se están dando ahora mismo todos los días. Refinanciaciones que se realizan a través de sociedades matrices o incluso de los propios socios. Es decir, aquella filial pequeñita o aquella empresa pequeñita que hasta ahora, en tiempos de bonanza económica, veía cómo sus pólizas de crédito se renovaban automáticamente todos los años, empieza a encontrar problemas en el banco. Y el banco, si se tiene suerte, renueva, pero suele pedir más garantías. Si no se tienen más bienes para dar garantías, se va a las garantías personales. Y entonces dice el banco: mira, yo te presto, yo te refinancio, pero lo hago a través de tu sociedad matriz o lo hago a través del socio, le presto directamente al socio para que a su vez inyecte la liquidez en la sociedad que tenía esa póliza de crédito vencida y me lo devuelva. Es una mera cuestión de garantía del banco que tiene unas implicaciones fiscales muy perniciosas, como veremos. También se producen resoluciones contractuales en aquellos casos en los que, aunque en las operaciones comerciales son poco usuales, pero pueden restituirse las prestaciones. Yo le vendo un bien a otra empresa, esa empresa no me paga. Mire, si esa empresa no ha vendido ese bien o no lo ha consumido, que me lo devuelva, resolvemos la operación y que me lo devuelva. También hay consecuencias tributarias. La verdad es que consecuencias tributarias hay desde que cogemos el coche y nos levantamos por la mañana hasta por la noche, pero las operaciones comerciales más todavía. Las quitas, esas condonaciones parciales, no puedo cobrar, he vendido por 1.000 y el cliente no me paga. Voy a hacer lo que sea, hago un esfuerzo, le cobro 700 y nos olvidamos, pero por lo menos cobro 700, que más vale pájaro en mano que ciento volando. O los subrogados del pago, una expresión civilista que lo que quiere decir es el cumplimiento de las obligaciones por un sistema o de una manera que no estaba prevista inicialmente. En las operaciones comerciales generalmente las deudas se saldan en efectivo, pero ¿qué pasa cuando empieza a no haber efectivo? Todos los días nos estamos encontrando con que se saldan esas deudas pagando con bienes o con créditos frente a terceros. Hice una operación comercial, me debe 1.000 el cliente no me puede pagar, pero tiene un inmueble que vale aproximadamente 1.000. Mira, dame el inmueble y nos olvidamos de todo. Muchas consecuencias fiscales hay también ahí y conviene analizarlo. Y finalmente haremos también un repaso muy rápido a posibles a opciones que nos ofrece la normativa fiscal y que nos pueden servir para aliviar o mitigar
las situaciones de falta de liquidez. La mecánica del IVA, de la mecánica recaudatoria del impuesto, por la cual la empresa, después de realizar una venta o una prestación de servicio, pues tiene que repercutir el IVA, se deben al IVA, lo ingresa en Hacienda y sin embargo no lo cobra del cliente. ¿Hay alguna manera de recuperar ese IVA? Después de muchas reivindicaciones empresariales que fructificaron pues allá por el año 96 o 98, no lo recuerdo muy bien, hay formas de recuperar ese IVA, principalmente por el mecanismo de la modificación de la base imponible. No vamos a meternos en tecnicismo, las facturas de abono. ¿En qué casos? ¿En qué casos cuando la empresa se encuentre con que el cliente no le paga podrá recuperar el IVA de Hacienda? Principalmente no, exclusivamente en dos. Si el cliente no me paga, cuando hayan transcurrido 2 años desde el devengo de la operación y aún no me haya pagado, y además yo haya instado el cobro mediante reclamación judicial. Fíjense que las condiciones son muy gravosas para poder recuperar ese IVA, pero lo cierto es que así están establecidas legalmente. Además, tendré que realizar un seguimiento del crédito porque la modificación de la base imponible, ese procedimiento de factura de abono, habrá de efectuarse dentro de los 3 meses siguientes a ese vencimiento de a ese plazo de 2 años de morosidad. Si lo hago posteriormente, no tendré derecho a recuperar ese IVA que está en Hacienda y que no tengo visos de cobrarlo del cliente. Hay veces que no hay que esperar a esos 2 años ni hay que irse a un tribunal o a un juez a exigir el crédito. Y es cuando el deudor, ese cliente, se ha declarado en concurso de acreedores. Aquí las circunstancias son aún más difíciles o requieren de mayor atención por parte de la empresa que quiere recuperar el IVA. Y es que habrá de efectuarse esa modificación mediante la rectificación de la factura de abono, y habrá que hacerse en un plazo de 1 mes, exclusivamente 1 mes, desde la última publicación de las acordadas en el auto de declaración del concurso. Aquí se plantean problemas acerca de si la empresa ha vendido por 100 y no le vende el cliente y le dice, mire, le cobro 80, pero me tiene usted que pagar ya porque no tengo ni idea si en el futuro voy a poder cobrar algo o no. Esa pérdida de 100 a 80, esa pérdida de 20, ¿será deducible en el impuesto sobre sociedades? ¿Se podrá recuperar el IVA devengado e ingresado en Hacienda por esa parte que finalmente no vamos a cobrar? Partimos de que en el marco de las operaciones operaciones empresariales y comerciales difícilmente hay un ánimo liberatorio. Cuando uno acude a una quita, a una condonación parcial, es porque no hay más remedio. En una consulta de la Dirección General del Tributo de la Navidad del año pasado, sería por eso de estar en Navidad, la verdad es que muy bien fundamentado dijo que sí es deducible esa quita. Sí es deducible y acudió a donde tiene que acudir, al razonamiento fundamental. No hay un animus donandi. No se condona porque se le quiere regalar esa condonación al cliente, es porque no hay más remedio. Modificación de la base imponible. ¿Podemos modificar la base imponible para poder recuperar ese IVA ingresado correspondiente a la parte de la quita que no vamos a cobrar del cliente? Es decir, ese IVA que ha salido de nuestro bolsillo. Hay razones para defender que sí y razones para defender que no. Permítanme que no les diga o que no me pronuncie, esto no es un dictamen. Nosotros entendemos, la verdad, que por lo menos la interpretación es razonable y se puede solicitar esa devolución del IVA. De hecho, en la práctica se suelen hacer las facturas de abono. Desde luego también habrá una tributación en el impuesto sobre sociedades del deudor beneficiado por la quita por el importe de la misma. Y volver a decir lo mismo, si tributó la operación por transmisiones patrimoniales onerosas, ese deudor que pagó el impuesto de transmisiones no tiene derecho a la devolución por el hecho de que ahora se reduzca el precio, o más que una reducción del precio,
se condone parte de la deuda. No tiene posibilidad de recuperación de ese impuesto de transmisiones patrimoniales. Vamos a las daciones en pago. Se están dando todos los días. El deudor que no puede pagar y se ve abocado a pagarme por la entrega de un bien o incluso por la cesión de un crédito que tiene frente a un tercero. Hay consecuencias fiscales muy importantes. Hay mucha gente que hace esas daciones de pago y luego se da cuenta que ha costado casi más el collar que el perro. Vamos, por favor, esta es otra alerta que hay que tener en cuenta y que debe saltar si nos vemos en una situación parecida. Hay veces que lo que se paga es con una cesión de un crédito. Yo, deudor, que no tengo para pagarte a ti los 100 que te debo, tampoco tengo bienes y lo que te voy a dar es un crédito que tengo frente a un tercero. Supongamos que vale ese crédito 125 y así, Santas Pascuas, me olvido de que te debo más, tú ves satisfecho tu interés y se acabó. Para el acreedor también va a tener que tributar. Si el deudor es un particular, tributará al 1% sobre el valor del crédito cedido. Y si el deudor es un empresario, tributará el 16% de la deuda cancelada. Si no tiene derecho a la deducción total del IVA, le supondrá un coste. Y en su impuesto sobre sociedades entrará el valor del nuevo crédito, el de 125, el crédito frente al tercero, por su valor razonable, y tendrá que pagar impuestos sobre sociedades. Otro esfuerzo más, otra broma más de tener que llegar a una situación en la cual me pagan con bienes. Y esa filial, empresa pequeñita, con problemas de solvencia, llega al vencimiento de la póliza de crédito y necesita una renovación. Hasta ahora, en años anteriores, esa renovación era prácticamente automática, pero es que ya ni el banco tiene dinero. Y el banco lo que nos dice, mira, por ser tú, ser un cliente de tantos años y lo bien que nos llevamos, te voy a dar financiación, pero te la voy a dar no a la empresa pequeñita, se la voy a dar a tu matriz, para que tu matriz te inyecte liquidez y tú esa liquidez la utilices para pagar esa póliza de crédito que había vencido. Si se hace como un mero préstamo o crédito esa inyección de liquidez de la matriz a la filial, hay consecuencias fiscales perjudiciales. Hay que tener mucho cuidado y es otro aviso que doy con los ajustes por operaciones vinculadas, tanto el ajuste primario como el ajuste secundario. Cuestiones técnicas que tampoco vamos a entrar. Sencillamente que os llame la atención que disculpen que estute, si ustedes se encuentran con una situación parecida con el banco, consulten antes. Consulten o váyanse a la ley si son ustedes capaces, pero ténganlo en cuenta porque puede tener efectos perjudiciales desde el punto de vista fiscal. Y hay otras alternativas para inyectar esa liquidez de la matriz a la filial que pueden ser, dependiendo de los casos siempre, más convenientes, como una ampliación de capital o, habría que estudiarlo, un préstamo participativo, refinanciación a través del socio. Ese socio persona física, por esa inyección de liquidez a la sociedad, va a tener, con independencia de que se hayan pactado intereses o no entre el socio y la sociedad, que integrar en su base imponible unos intereses reales o ficticios, pero siempre a valor de mercado, que además, para más INRI, van a tributar en la escala general de gravamen, es decir, hasta el 43%. Sencillamente, por articular de esa forma la refinanciación, al socio le va a costar todos los años, mientras dure esa financiación a la sociedad, un 43%, si es que está en el tipo marginal de la escala, y la sociedad solo se lo va a poder desgravar al 25 o al 30%. Nos encontramos con un problema que también puede solucionarse, bien pensado, buscando otras alternativas. Aquí principalmente sería la de quitar de en medio, evidentemente, al socio, o si el banco lo impone, buscar otra posibilidad de instrumentar esa inyección de liquidez. Por último, casi lo último, quiero hacerles hincapié en que ahora llega una época en la que se pueden ejercer una serie de opciones tributarias que pueden ayudar a mitigar
esa falta de liquidez que muchas empresas están empezando a notar o llevan un tiempo notando. El paradigmático es el de los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades. Si 2008 todavía no ha sido un año demasiado malo, se han tenido beneficios, pero las perspectivas para el 2009 son horribles. Nuestra empresa factura menos de 6 millones de euros, como la mayoría de las empresas, y generalmente estaba calculando sus pagos fraccionados por el método sencillo y cómodo de cálculo del pago fraccionado sobre la cuota que pagó en 2008, oiga, vamos a intentar, antes de febrero, vamos a optar por la otra fórmula de cálculo del pago fraccionado, que es en función de los resultados que yo tenga en 2009. Si 2008 fue bueno, tuve una base imponible importante, tuve que satisfacer una cuota, y esa cuota es la base del pago fraccionado, de los 3 pagos fraccionados que tengo que hacer en 2009, y en 2009 me va fatal, voy a tener que hacer frente a una liquidez, vamos, a unos pagos que no tengo liquidez para ello, o me gustaría emplearlos en otra cosa. Bueno, pues vamos a optar, antes de febrero está esa opción por optar por calcular los pagos fraccionados de 2009 según el resultado de 2009. Si nos va mal, lo más seguro es que no tengamos que hacer frente a esos pagos fraccionados. El régimen del grupo de entidades en IVA se está aplicando mucho porque es fantástico. Consiste en que sociedades de un mismo grupo, hay algunas que continuamente tienen IVA a ingresar en sus declaraciones, liquidaciones periódicas, y otras IVA a compensar o a devolver. Hasta ahora había, imagínense que una sociedad repercute IVA por la prestación de servicios o entrega de bienes que realiza al 4 o al 7 y lo soporta al 16. Y nunca, salvo por el mecanismo de la devolución del impuesto, puede llegar a compensar esas cuotas. Bueno, con el régimen del grupo de entidades se compensaría ese carácter estructural de IVA a ingresar de una de las sociedades con ese carácter estructural de IVA a compensar de otras sociedades. Igualmente, saben ustedes que en el proyecto de ley, ese que hacía mención y que está ahora en el Senado, se pretende aprobar la posibilidad de devoluciones mensuales. Habrá que cumplir una serie de requisitos formales, tediosos, pero también ayudarán a llevar un mejor control contable y administrativo de la empresa. Y si funciona bien, se obtendrán esas devoluciones con rapidez. La consolidación fiscal que tenemos hasta 31 de diciembre, la consolidación fiscal en el impuesto sobre sociedades, ofrece también numerosas posibilidades o numerosas normas o beneficios que permiten atrasar el pago de impuestos. Aprovechémoslo. Y una norma muy fácil que está contemplada en la ley del impuesto sobre sociedades, las operaciones a plazo, y muchas veces olvidada. Si se realiza una entrega de un bien y se aplaza más de un año, es posible tributar conforme al criterio de caja. No habrá que tributar en el momento de la transmisión.